Una cirujana fue despedida injustamente por atender a un niño pobre de forma gratuita y 3 días después despertó con una fila de autos negros frente a su casa. Hola, bienvenidos, suscríbete a nuestro canal y activa las notificaciones para no perderte ninguna de nuestras increíbles historias. Natalia, una cirujana reconocida por su ética y dedicación, enfrenta una difícil encrucijada cuando decide salvar la vida de un niño pobre, desafiando las normas del hospital. 3 días después de su valiente acto, una misteriosa caravana de autos negros aparece frente a su casa, marcando el inicio de una batalla que pondrá a prueba sus principios y su fortaleza. La doctora Natalia Gutiérrez, conocida en su comunidad médica como una cirujana de excelencia, nunca había permitido que las reglas estrictas del sistema de salud la alejaran de sus principios morales. Su compasión por los demás era lo que la había impulsado a dedicarse a la medicina desde el principio. Pero aquel día, algo sucedió que pondría a prueba todo en lo que creía. Era una tarde tranquila en el hospital cuando las puertas de la sala de emergencia se abrieron de golpe. En una camilla improvisada, un niño, sucio y con ropa desgastada, llegó gravemente herido, con heridas que indicaban un posible accidente en las calles de la ciudad. La mirada desesperada en sus ojos cautivó inmediatamente a Natalia, quien, sin pensarlo 2 veces, ordenó que lo trasladaran de inmediato al quirófano. Sabía que cada segundo contaba. Mientras los enfermeros preparaban al niño para la cirugía, una enfermera se le acercó y, con voz baja, le advirtió que el niño no tenía seguro médico ni identificación. «No podemos operarlo sin la aprobación del director del hospital», le dijo, nerviosa. Natalia, sintiendo el peso de la decisión, comprendió las implicaciones. Si no respetaba el protocolo, su carrera podría estar en juego. Pero si no actuaba, ese niño podría perder la vida. Con la presión del tiempo agotándose, Natalia tomó una decisión que cambiaría su vida para siempre. «Preparen el quirófano, no podemos dejarlo morir aquí», ordenó, con una firmeza que no admitía discusión. Para ella, salvar una vida era lo más importante, y no iba a permitir que el sistema decidiera quién merecía vivir o morir basado en su estatus social o económico. Mientras las luces del quirófano iluminaban la sala y los monitores emitían su constante pitido, Natalia se entregó a su labor con una precisión impecable. Cada incisión, cada movimiento de sus manos, estaba cargado de una mezcla de urgencia y compasión. Sabía que aquel niño había llegado al límite, pero también sabía que, con su intervención, tenía una oportunidad de sobrevivir. Lo que Natalia no sabía era que mientras que ella luchaba por salvar la vida del niño en el quirófano, en otra ala del hospital se desataba una situación de extrema gravedad. Un influyente político, conocido por su gran poder en la escena nacional, había sido ingresado de urgencia. Sufría un ataque cardíaco masivo, y cada segundo era crucial para salvar su vida. Sin embargo, con Natalia ocupada en la operación del niño, el hospital se encontró con una falta de personal capacitado en ese momento crítico. Aunque otros médicos intentaron atender al político, el equipo de emergencia no fue suficiente para estabilizarlo, y el hombre falleció antes de que se pudiera hacer algo más. La noticia de la muerte del político se difundió rápidamente, provocando un revuelo mediático de proporciones descomunales. Los medios de comunicación comenzaron a cuestionar cómo un hospital de renombre pudo permitir que un hombre tan poderoso muriera. Pronto, los directivos del hospital sintieron la presión de la opinión pública y en su desesperación por desviar la responsabilidad, decidieron culpar a Natalia. Para ellos, su decisión de priorizar la vida del niño de la calle, en lugar de estar disponible para el político, había sido negligente y dañina para la reputación del hospital. Horas después, la cirugía concluyó con éxito. Natalia, agotada pero satisfecha, se retiró a la sala de descanso, sin saber que las consecuencias de su decisión ya estaban en marcha. Afuera, los directivos del hospital, al enterarse de lo que había sucedido, comenzaban a reunirse, inquietos por lo que consideraban una grave infracción a las políticas del lugar. Natalia había actuado de acuerdo a sus principios, pero pronto descubriría que, en un mundo regido por las leyes del sistema, la humanidad a veces tenía un costo alto. Al salir del quirófano, exhausta pero satisfecha,
miró al niño que ahora estaba en recuperación. No conocía su nombre, ni su historia, pero había salvado una vida, y eso era lo que más importaba. Para ella, aquel niño no era solo un número más en un sistema de salud fallido, era un ser humano con derecho a vivir. Sin embargo, en cuestión de minutos su felicidad por salvar la vida del niño sería interrumpida. Natalia fue llamada a una reunión con la junta directiva. Allí, la confrontaron duramente. Los directivos del hospital, visiblemente nerviosos por las repercusiones mediáticas y políticas, le informaron que la consideraban responsable de la muerte del político. La acusaron de no haber manejado correctamente la situación y la despidieron de inmediato. Natalia se quedó atónita, incapaz de comprender cómo salvar la vida de un niño había provocado su despido y una serie de acusaciones tan graves. Hice lo que tenía que hacer. Salvar una vida no puede ser considerado un error, intentó defenderse Natalia, con la voz temblando de incredulidad y frustración. Pero sus palabras cayeron en oídos sordos. Los directivos solo estaban interesados en proteger su imagen y en calmar la tormenta mediática. Para ellos, Natalia era el chivo expiatorio perfecto. Se había atrevido a desafiar las reglas, y ahora ellos pagarían con su reputación si no tomaban medidas drásticas. Al día siguiente, las noticias estallaron en todos los canales de televisión y en las portadas de los periódicos: doctora acusada de negligencia en la muerte de influyente político, escándalo en hospital, médica prioriza a niño de la calle sobre figura política. Natalia se convirtió en el centro de atención mediática, siendo vilipendiada por su decisión. Su reputación, que había sido impecable durante años, fue destruida en cuestión de horas. 3 días después de su despido, una mañana temprano, Natalia se despertó con el sonido de motores en la calle frente a su casa. Al asomarse por la ventana, vio una fila de autos negros estacionados frente a su puerta. Si estás disfrutando de esta historia, por favor no olvides suscribirte al canal y darle me gusta al video. Su corazón se aceleró. Abogados del hospital habían llegado con una citación judicial en la mano. Natalia enfrentaría un juicio por negligencia, acusada de ser la responsable de la muerte del político. Los hombres, vestidos impecablemente con trajes oscuros, le entregaron los documentos en mano, sin una palabra de consuelo o empatía. Natalia, aún en estado de shock, miró los papeles en sus manos. No podía creer que su vida se había convertido en esto, un juicio que ponía en riesgo todo lo que había construido como cirujana. Sabía que su decisión había sido la correcta desde un punto de vista ético y humano, pero ahora se encontraba en el ojo de un huracán de intereses políticos, mediáticos y legales. Mientras los autos se alejaban lentamente por la calle, Natalia se sentó en su sala de estar, sola y abrumada por la magnitud de lo que enfrentaba. Sabía que lo que estaba en juego no solo era su carrera, sino también su integridad. Pero, a pesar del miedo, una pequeña chispa de convicción brillaba en su interior. No había salvado la vida de ese niño solo para que su propia vida se destruyera. Estaba decidida a luchar, a demostrar que hizo lo correcto y a enfrentarse a quienes querían destruirla. El juicio contra la doctora Natalia Gutiérrez comenzó en medio de una tormenta mediática implacable. Desde el primer día, los ojos del país entero estaban puestos en el tribunal. Los titulares sensacionalistas capturaban la atención del público, transformando el juicio en un espectáculo donde todos tenían una opinión, pero pocos entendían realmente lo que estaba en juego. Los periodistas llenaban las salas, sus cámaras enfocadas en cada uno de los movimientos de Natalia, mientras ella mantenía la cabeza alta, negándose a dejarse intimidar por la presión que la rodeaba. En la sala del tribunal, Natalia se sentía pequeña pero decidida. Sabía que su decisión de operar al niño no era solo una cuestión de vida o muerte para él, sino también un reflejo de sus principios más profundos como médica. En el estrado, con voz firme y segura, defendió su postura con una convicción que conmovió a más de uno. Mi deber como cirujana, dijo Natalia, mirando directamente al juez, es salvar vidas. No me corresponde decidir quién merece vivir según su estatus o fortuna. Ese niño estaba al borde de la muerte y yo hice lo que cualquier médico con ética habría hecho, le salvé la vida. No me arrepiento de mi decisión.
Pero frente a ella, los abogados del hospital eran implacables. Con sus trajes pulidos y argumentos calculados, intentaban desviar la responsabilidad hacia Natalia. Su objetivo era claro: hacerla parecer la única culpable de la muerte del político. Argumentaron que Natalia había actuado imprudentemente, poniendo en riesgo la reputación del hospital al violar sus políticas internas, políticas que, según ellos, estaban diseñadas para priorizar a los pacientes con seguros médicos o con influencia. La doctora Gutiérrez tomó una decisión imprudente, decía el abogado principal del hospital, su tono cortante y frío. Al decidir por su cuenta operar a un niño sin seguro, desatendió su responsabilidad profesional. Mientras el político, una figura vital para nuestro país, moría, ella operaba a un paciente que no tenía ni cómo pagar por su tratamiento. Esta es una clara negligencia, una violación de los principios que el hospital debe seguir para garantizar una atención adecuada. Cada palabra de los abogados del hospital resonaba con el peso de la culpa, pero Natalia no vaciló. Sabía que no estaba sola en esa batalla, aunque muchos de sus colegas en la comunidad médica preferían mantenerse al margen, temerosos de las represalias. Había quienes la apoyaban en silencio, reconociendo la injusticia del sistema que favorecía a los ricos y poderosos a expensas de los más pobres y vulnerables. Sin embargo, pocos se atrevían a mostrar ese apoyo públicamente, temiendo perder sus propios empleos o ser marcados por el sistema. Natalia, a pesar de sentirse aislada en algunos momentos, nunca permitió que eso la debilitara. En su corazón, sabía que no podía traicionar sus principios. Aunque la narrativa mediática intentaba retratarla como una médica negligente, su conciencia seguía siendo su guía. Durante el juicio, no solo habló de su decisión, sino también del niño cuya vida había salvado. Describió cómo lo encontró, herido y desesperado, cómo su pulso apenas se sentía cuando llegó a la sala de operaciones. Su voz se quebró levemente mientras relataba cómo, a pesar de todos los obstáculos, logró salvarlo. Ese niño merecía una oportunidad, igual que cualquier otra persona, dijo con lágrimas contenidas. No puedo permitir que la medicina se convierta en un privilegio exclusivo para quienes pueden pagarlo. Sus palabras resonaron en la sala del tribunal, tocando las fibras de muchos presentes. Mientras los abogados del hospital seguían atacándola, Natalia mantuvo su dignidad y su postura, negándose a ser reducida a la caricatura que intentaban hacer de ella. Sabía que, aunque estaba luchando contra un sistema corrupto y poderoso, su verdad tenía fuerza. El juicio se alargaba. Día tras día, Natalia se encontraba bajo un escrutinio constante, tanto de los medios como de la sociedad. Su imagen era debatida en programas de televisión, en periódicos y en redes sociales. Algunos la apoyaban, reconociendo su valentía por defender lo que consideraban lo correcto. Otros la condenaban, diciendo que su acción imprudente había llevado a la muerte de un hombre importante. Sin embargo, a pesar de todo, Natalia no permitió que la opinión pública la definiera. Sabía que este juicio no solo trataba de su carrera, sino de algo mucho más grande. Era una batalla por la humanidad en el campo de la medicina, por el derecho de cada ser humano a ser tratado con dignidad, sin importar su condición social. A medida que el juicio avanzaba, Natalia sintió que su vida entera estaba en juego. Pero en su interior, una llama de convicción ardía con fuerza. No importaba lo que dijeran los demás, ella sabía que había hecho lo correcto. A medida que el juicio contra la doctora Natalia Gutiérrez avanzaba, la narrativa inicialmente simple de una negligencia médica se comenzaba a desmoronar. Lo que al principio parecía un caso claro de una médica que tomó una decisión equivocada y puso en riesgo la vida de un influyente político, lentamente se transformaba en algo mucho más complejo y oscuro. Las evidencias que surgieron durante las sesiones del juicio sacudieron no solo al tribunal, sino también a la opinión pública. El abogado defensor de Natalia comenzó a presentar pruebas que desviaron la atención hacia el verdadero problema, las fallas sistémicas del hospital. Falta de personal médico capacitado, documentos internos, correos electrónicos filtrados y testimonios de empleados del hospital revelaron una serie de errores graves en la administración. Se demostró que la infraestructura del hospital, específicamente los protocolos de emergencia,
estaba muy por debajo de los estándares necesarios para manejar situaciones críticas. En particular, se reveló que la unidad de cuidados intensivos había estado sobrecargada ese día y que el equipo de médicos asignado a la atención del político había sido insuficiente desde el principio. Una de las revelaciones más impactantes vino de un miembro del personal que había trabajado en la sala de emergencias el día del incidente. Este testigo, que al principio tenía miedo de hablar, finalmente confesó que incluso si Natalia hubiera estado disponible para operar al político, el sistema de comunicación interna había fallado. La llamada de emergencia para transferir al político a la sala de cirugía nunca llegó a los médicos adecuados, debido a un error técnico en los equipos del hospital. Ese día, testificó el miembro del personal, hubo múltiples fallas en los equipos de comunicación. Se enviaron mensajes erróneos y hubo retrasos en la respuesta. La doctora Gutiérrez ni siquiera fue notificada de la gravedad del caso hasta que ya estaba en plena cirugía. No fue su negligencia lo que provocó la tragedia, sino las fallas de un sistema que ya estaba colapsando. El testimonio hizo que la sala del tribunal estallara en murmullos de sorpresa. Los abogados del hospital intentaron desacreditar al testigo, pero ya era demasiado tarde. La imagen de un hospital eficiente y profesional se desmoronaba frente a los ojos del público. Los documentos presentados por la defensa también mostraron que, durante meses antes del incidente, el hospital había recibido múltiples advertencias sobre los problemas en los sistemas de emergencia y comunicación, pero los directivos no habían hecho nada para solucionarlos. En lugar de invertir en la mejora de las instalaciones, habían priorizado la imagen del hospital, asegurándose de mantener buenas relaciones con los políticos y empresarios influyentes que acudían allí en busca de atención médica. Estas revelaciones cambiaron por completo la dirección del juicio. La acusación de negligencia contra Natalia se volvía cada vez más frágil y el enfoque se desplazaba hacia la incompetencia de la administración hospitalaria. La presión mediática que inicialmente se había centrado en Natalia ahora se volcaba hacia los directivos del hospital, quienes intentaban desesperadamente salvar su reputación. El abogado de Natalia presentó ante el tribunal una serie de correos electrónicos internos que mostraban cómo, en los meses anteriores al incidente, los directivos habían sido informados de las fallas en los equipos de emergencia. Sin embargo, en lugar de tomar medidas inmediatas, habían decidido postergar las reparaciones debido a restricciones presupuestarias. El resultado de esa negligencia administrativa había sido fatal para el político que murió aquel día. Uno de los correos electrónicos más impactantes reveló que, justo antes del incidente, un médico de la sala de emergencias había advertido a sus superiores sobre el estado crítico del paciente político. Sin embargo, el mensaje nunca llegó a los médicos en el lugar correcto debido a un fallo en el sistema. Esto significaba que, aunque Natalia hubiera estado disponible, el hospital no habría podido ofrecer una atención adecuada de todos modos. Estas pruebas fueron un punto de inflexión en el juicio. La narrativa que inicialmente culpaba a Natalia se disolvía ante las evidencias de una gestión hospitalaria deficiente y de malas decisiones administrativas. Ahora, la atención estaba centrada en los directivos, quienes enfrentaban acusaciones de negligencia y malversación de fondos. A medida que se revelaban más detalles sobre las fallas del hospital, la percepción pública hacia Natalia comenzó a cambiar. Las personas que al principio la habían criticado y condenado ahora empezaban a verla como una víctima de un sistema corrupto. Los medios de comunicación, que inicialmente la habían retratado como una médica irresponsable, comenzaron a cambiar su enfoque hacia la mala gestión del hospital y la corrupción dentro de la administración. En el tribunal, el abogado de Natalia hizo una declaración poderosa. Lo que estamos viendo aquí no es la negligencia de una médica que siguió sus principios para salvar una vida. Lo que estamos viendo es un sistema de salud roto, donde los intereses económicos y las políticas internas están por encima de la vida humana. La doctora Gutiérrez actuó con ética y humanidad en un momento crítico, mientras que los verdaderos responsables ignoraron las advertencias y sacrificaron la seguridad de sus pacientes por su propia conveniencia. El impacto de estas palabras resonó en el tribunal y en el país entero. El juicio,
que había comenzado como un caso de negligencia médica, se había convertido en una exposición de las fallas profundas en el sistema de salud, una historia de cómo la burocracia y la avaricia habían costado la vida de un hombre y casi destruido la carrera de una médica compasiva. Natalia, que hasta entonces había soportado la presión con una calma estoica, comenzó a ver cómo la verdad finalmente salía a la luz. Aunque aún faltaba mucho camino por recorrer, la revelación de las fallas del hospital cambió el curso del juicio y la percepción pública, acercándola a la justicia que tanto había esperado. Después de semanas llenas de tensión, angustia y horas interminables en el tribunal, el día del veredicto final llegó. La sala estaba llena de periodistas, colegas médicos, activistas y ciudadanos comunes que habían seguido el caso con interés y pasión. El ambiente era denso, cargado de expectativa y ansiedad, mientras todos esperaban que el juez dictara la sentencia. La doctora Natalia Gutiérrez, quien había soportado este juicio con una mezcla de serenidad y fortaleza, se sentaba en su lugar habitual, con la mirada fija en el juez. En su mente, repasaba cada momento que la había llevado hasta este punto, su decisión de operar al niño, el juicio mediático, las falsas acusaciones de negligencia y las noches interminables de preocupación. Sin embargo, Natalia sabía que había seguido los principios más éticos de la medicina. Había salvado una vida y, pase lo que pase, estaba en paz consigo misma. El juez, un hombre de rostro severo pero justo, comenzó a leer el veredicto. La sala permanecía en silencio absoluto mientras su voz resonaba en el espacio. Después de haber considerado todas las pruebas presentadas, testimonios y argumentos legales, comenzó el juez: he llegado a una conclusión. La doctora Natalia Gutiérrez, al operar a un niño en estado crítico y sin seguro médico, actuó siguiendo los principios fundamentales de la ética médica. En lugar de negarle la atención, priorizó su deber como doctora de salvar una vida humana. Este tribunal no puede ignorar que la doctora Gutiérrez tomó una decisión bajo circunstancias difíciles y que su acto fue motivado por compasión y profesionalismo, no por negligencia. Un susurro recorrió la sala, pero el juez levantó la mano para restaurar el silencio antes de continuar. Durante el juicio, también se ha revelado que las fallas en los protocolos de emergencia y la gestión deficiente del hospital fueron factores determinantes en la tragedia que resultó en la muerte del político. Estos problemas sistémicos y administrativos fueron los verdaderos responsables de los acontecimientos que siguieron, no la decisión tomada por la doctora Gutiérrez. Como resultado, este tribunal absuelve a la doctora Gutiérrez de todas las acusaciones de negligencia. Un suspiro colectivo de alivio llenó la sala. Natalia sintió una oleada de emociones correr por su cuerpo: alivio, alegría y una reivindicación silenciosa de todo lo que había pasado. Su libertad, su reputación y su carrera estaban a salvo. El juez continuó: además, este tribunal reconoce el valor de la doctora Gutiérrez al mantenerse fiel a sus principios médicos y actuar conforme a su juramento de proteger la vida humana, sin importar las circunstancias. Se recomienda que el hospital revise profundamente sus procedimientos y políticas para evitar que situaciones como esta se repitan en el futuro. El impacto de las palabras del juez resonó en Natalia como un bálsamo para las heridas que había sufrido durante semanas. Su reputación como cirujana había sido restaurada públicamente. El tribunal no solo reconoció su integridad y ética profesional, sino que también expuso las deficiencias del hospital. La justicia había prevalecido, y su nombre, una vez difamado, ahora era sinónimo de valentía y compasión en la comunidad médica. Cuando la sesión fue levantada, Natalia fue rodeada por colegas y personas que la apoyaban. Algunos lloraban de alegría, mientras otros le daban palabras de ánimo. Natalia solo podía sonreír. A pesar de las dificultades, había mantenido su integridad y había sido recompensada por ello. Con la frente en alto, Natalia salió del tribunal. Afuera, los periodistas la rodearon, pero ella solo tenía una cosa en mente: continuar siendo fiel a sus principios médicos y utilizar su experiencia para mejorar el sistema de salud que había fallado tantas veces. Estaba decidida a seguir luchando por la justicia, la ética y el bienestar de los más vulnerables. Había salido de esta batalla con una victoria que no solo era suya,
sino también de todos los que creían en hacer lo correcto. Este veredicto no solo le devolvió la libertad a Natalia, sino que también marcó el inicio de un nuevo capítulo en su vida, uno en el que su voz y experiencia se convertirían en un faro de esperanza para muchos otros. Después de su absolución, la vida de Natalia Gutiérrez dio un giro inesperado. Lo que comenzó como un juicio desgarrador se convirtió en el catalizador que la llevaría a un papel mucho más grande y significativo en el campo de la medicina. La doctora Natalia, con su firmeza inquebrantable y su ética a prueba de balas, pronto fue reconocida no solo como una cirujana talentosa, sino como un símbolo de integridad y moralidad en un sistema que muchas veces parecía dar prioridad a los intereses económicos por encima del bienestar humano. Su historia se difundió rápidamente, primero en los círculos médicos y luego en todo el país. Otros médicos y profesionales de la salud, inspirados por su valentía, comenzaron a alzar sus voces. Natalia había demostrado que era posible mantenerse fiel a los principios médicos fundamentales, incluso cuando todo estaba en su contra. Esto animó a otros a defender los derechos de sus pacientes, especialmente los de aquellos más vulnerables que, por la falta de recursos, eran constantemente rechazados o tratados de manera injusta en los hospitales. Diversas organizaciones de derechos humanos y asociaciones médicas se acercaron a Natalia, ofreciéndole su apoyo y animándola a asumir un papel más activo en la lucha por una atención médica justa y equitativa. Aunque al principio la doctora Gutiérrez se mostró reticente a la exposición mediática, pronto comprendió que su historia y su voz tenían el poder de generar cambios reales en un sistema de salud que tantas veces había fallado a quienes más lo necesitaban. Con el tiempo, Natalia se convirtió en una defensora apasionada de las reformas en el sistema de salud. Su lucha no era solo por mejores protocolos o por garantizar que se respetaran las normativas médicas, sino por una verdadera equidad en el acceso a los servicios de salud. Comenzó a trabajar incansablemente en la creación de políticas que prohibieran la discriminación contra pacientes sin seguro médico, defendiendo la idea de que cada vida merece el mismo respeto y atención, sin importar la situación económica de la persona. El niño que la doctora Natalia Gutiérrez había salvado en aquel fatídico día también se convirtió en una parte importante de su historia. Después de la cirugía que le salvó la vida, el niño, llamado Mateo, fue llevado a una unidad de cuidados intensivos, donde permaneció durante semanas para recuperarse completamente. Durante este tiempo, Natalia no solo supervisó su recuperación médica, sino que también forjó un vínculo especial con él. Mateo, que tenía aproximadamente 10 años, había vivido en las calles desde que tenía memoria, tras haber sido abandonado por su familia. No conocía la estabilidad ni el cariño de un hogar, y el hecho de haber sido salvado por Natalia marcó una diferencia radical en su vida. A pesar de las difíciles circunstancias en las que vivía, tenía un espíritu resiliente y una luz interior que Natalia no pudo evitar notar. A medida que se recuperaba, Natalia visitaba a Mateo todos los días. Aunque su vida había dado un giro drástico con el juicio y la controversia mediática, nunca dejó de preocuparse por el bienestar del niño. Durante estas visitas, comenzaron a hablar, y Mateo compartió sus experiencias, sus miedos y sus sueños con Natalia. La conexión entre ellos se hizo más profunda, y Natalia sintió que no podía simplemente dejarlo a su suerte una vez que saliera del hospital. Después de su recuperación completa, Mateo fue dado de alta, pero no tenía un lugar seguro al cual regresar. Fue entonces cuando Natalia decidió tomar un nuevo paso importante en su vida, solicitó ser su tutora legal temporal. Natalia no solo le había salvado la vida, sino que ahora también estaba decidida a darle una nueva oportunidad en la vida. Durante los años que siguieron, Natalia se convirtió en una figura materna para Mateo. Bajo su cuidado, Mateo floreció. Comenzó a asistir a la escuela, donde mostró un talento sorprendente para las matemáticas y las ciencias, algo que Natalia, con su amor por la medicina, alentó y apoyó. Con el tiempo, Mateo encontró en Natalia no solo a una doctora que lo había salvado, sino también a una madre que lo había acogido en su hogar y le había ofrecido el amor y la estabilidad que nunca había tenido. La relación entre Natalia y Mateo fue un claro testimonio de cómo un acto de bondad puede transformar no solo una vida, sino dos.
Aunque el proceso fue desafiante y lleno de obstáculos, la determinación de Natalia para garantizar que Mateo tuviera un futuro brillante reflejaba su compromiso no solo como médica, sino como ser humano. Mateo creció bajo su tutela y eventualmente, inspirado por la historia de Natalia y por el milagro que ella le había dado, decidió estudiar medicina. Su sueño era convertirse en un médico que pudiera devolverle al mundo lo que una vez había recibido, una segunda oportunidad. La historia de Natalia y Mateo es un poderoso recordatorio de que las decisiones que tomamos, incluso en los momentos más difíciles, pueden tener un impacto duradero y transformador en la vida de los demás. Natalia, al seguir sus principios y arriesgarlo todo por salvar a un niño indefenso, no solo protegió una vida, sino que cambió el curso de su propia existencia. Mateo, quien vivía en la desesperanza, encontró una segunda oportunidad gracias a la compasión y valentía de Natalia. Esta historia nos invita a reflexionar sobre la importancia de la ética, la empatía y el sacrificio personal en un mundo donde las normas a menudo parecen priorizar lo material sobre lo humano. Nos enseña que el verdadero éxito no se mide por el poder o la posición, sino por la capacidad de transformar vidas a través de la bondad y el valor. Si esta historia te gustó, por favor comparte este video y no olvides suscribirte al canal para más historias que tocan el corazón. Hasta luego.